noches a todos. Eh, este año los neumonólogos cumplimos un viejo sueño, que es liderar la vacunación respiratoria en los adultos. Para esto hemos trabajado mucho, mucha gente. Agradezco a todo el grupo de la AMR que ha trabajado desde el grupo de prensa, en nuestra webmaster, que es Muriel Cabrera, las secretarias, Luis Guión, que es el asesor comercial, Patricia Quiroz, que es nuestra tesorera, mi comisión directiva chica, Salomé Pileu, Eugenia Lais, Matías Carpio, la sección de infecciosas, Alejandro Chirino y Laura Clivio, como coordinadores y subcoordinadores de la sección. Y también no quiero dejar de, agradezco fundamentalmente el apoyo de la industria farmacéutica al laboratorio Sanofi, laboratorio Glaxo, Pfizer laboratorio Vacunar, Rossi, Estambuliani y Laboratorio Hidalgo, a través de Laboratorio Rossi. Eh, este, Les cuento un poco cómo será la campaña de vacunación. Habrá campañas de prensa, entrevistas de radio y televisión, redes sociales, ciclo de webinar, serán y podcast en marzo, abril y mayo, campañas en la vía pública a través de presencia en shoppings, Centro Rossi, Estambulian y Laboratorio de Hidalgo y Centro Vacuna. Y habrá también una inauguración de un mural con tema pintado con temas alusivos a la vacunación. El mural está en la calle Soleri y Gurruchaga y se inaugurará el 28 de marzo a las 11 horas. También habrá una actualización de las guías de vacunación a cargo de la sección de infecciosas y un carnet de vacunación. Me queda solo augurar el mayor de los éxitos en este camino, agradecer a todos los que nos permitieron llegar a cumplir este sueño. Y dicho esto, doy la palabra al doctor Chirino para que presente este webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marinés. Bienvenidos a todos los presentes. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, este es el primero de tres webinars que vamos a desarrollar a lo largo de estos meses, con la idea, como se dijo recién, de fortalecer la campaña de vacunación, de concientizar a los médicos, a los colegas y a la población sobre la importancia que tiene la vacunación. Veamos que desde la pandemia para acá, los virus respiratorios han cobrado una relevancia preponderante y ahora cada vez más tenemos herramientas para ayudar a nuestros pacientes para poder prevenir y combatir estas infecciones. Así que, bueno, esa es la idea de esta serie de webinars. En este primero, que hemos denominado La gripe ataca, ¿estamos preparados? Realmente lo que queremos y lo que van a escuchar ustedes a lo largo de la charla con nuestros disertantes son novedades y cosas que creo que van a ser muy útiles para aplicar en nuestros pacientes. Siempre se dice, bueno, hay que vacunar, pero hay minucias, hay detalles, cosas nuevas que están apareciendo en la evidencia científica que nos van a ayudar a comprender la magnitud de este problema. Así que estamos muy contentos de poder llevarlo adelante. Tenemos un panel de lujo y bueno, vamos a comenzar presentando a nuestra primera disertante, la doctora Laura Pulido. Ella nos va a hablar sobre, como decía el título, si la gripe afecta solo al pulmón o tiene algún efecto relevante a nivel sistémico. Laura es neumonóloga del Hospital Italiano de Rosario y secretaria del Departamento de Infecciones Respiratorias de la ALAT. Así que, bueno, Laura, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Desde ya estoy pidiendo disculpas por mi voz. Este, ayer los goles fueron, no fue por eso. Pero disculpas por la voz, no más. Cualquier cosa, la traducción pido después. Bueno, a mí me tocó un tema espectacular que es la afectación sistémica de influenza, ¿sí? Y las evidencias justamente que justifican esto. Estos son mis conflictos de interés.
Y esta es mi hoja de ruta. Primero vamos a hablar de lo que es la carga de enfermedad o afectación sistémica, que es más o menos lo mismo, el envejecimiento y fragilidad, que es un nuevo concepto que me gustaría que habláramos, y por último, subestimación de la vacunación. Esto es un tema ya muy repetido, pero me gusta siempre hablar sobre lo que significa la carga de enfermedad o disease burden. Es obviamente que no es solo lo relevante a la enfermedad per se por influenza que el individuo sufre, ya sea en su ambiente por ambulatorio o hospitalario, sino también la carga que implica para su entorno, ya sea ausentismo laboral para el paciente, ausentismo calor para niños, cuidadores que se tienen que alternar, alteración de tu vida diaria, ni hablar de lo que es costos en salud y alteración de la sociedad en general. Por eso, yo creo que este dibujo es muy conocido, pero lo ejemplifica muy bien. Las complicaciones de la influenza no solo se limitan al pulmón. Obviamente que uno ve la hospitalización por influenza o por neumonía por influenza, ya tiene un trastorno per se y todo lo que conlleva a nivel inflamatorio, pero además la carga de enfermedad pasa por todas las complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, a nivel de autonomía. Pasa por varias aristas que en realidad a veces nos olvidamos y no lo tenemos en cuenta. La influenza es un virus que tiene complicaciones graves en casi todos los órganos, ¿sí? Y, por ejemplo, en en niños menores de 14 años, tienen 8 veces más riesgo de neumonía, de padecer nuevamente neumonía. En adultos mayores de 48 años, aumenta la probabilidad 10 veces de tener su primer infarto. Y en adultos mayores de 40 años también aumenta 8 veces la probabilidad de tener su primer accidente cerebrovascular. En aquellos pacientes adultos mayores, residentes de geriátricos, hay un 23% que no llegan a una independencia completa, o sea, pérdida drástica de su autonomía. Y en aquellos pacientes diabéticos hay un 74% de alteraciones en la glucosa posterior a esto. Entonces, cae de maduro cuáles son los beneficios de la vacunación contra influenza. No me voy a meter mucho en esto porque después mis colegas van a hablar sobre esto, pero sabemos que tenemos tantos beneficios a nivel cardiovascular, con reducción hasta enfermedades como la demencia, reducción de mortalidad cardiovascular y exacerbaciones de enfermedades crónicas en general. ¿Y cuál es el impacto en cuanto a influenza y neumonía en adultos mayores? Citando un ensayo de Klein del 2016, donde comparó pacientes con influenza y neumonía versus aquellos que tenían influenza sin afectación neumónica, hubo una mayor probabilidad de ingreso en unidad de cuidados críticos, 27% versus 10% con y sin neumonía, requerir asistencia respiratoria mecánica, 18 versus 5% con y sin neumonía, y un aumento en la mortalidad del 9% versus 2%. Y los microorganismos más frecuentes vinculados a la coinfección fue Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. En todo el mundo, la mortalidad respiratoria asociada a la influenza siempre fue mayor en adultos mayores de 65 años que en las poblaciones más jóvenes. Esto cito a Payet, de un estudio muy grande del 2022, publicado en Vaccine, donde justamente se recopilaron datos de 31 países de 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud, de un proyecto que es el GLAMOR, que es Global Influenza Mortality Modeling Project, que se hizo desde el 2002 hasta el 2000. Justamente quería extrapolar esta carga global de lo que es la gripe. Y como puntos así claves, hay un menor desarrollo sociodemográfico y el dominio del linaje A, H3N2, que se asociaron con mayor mortalidad por gripe en adultos de mayores de 65 años. Y los patrones de mortalidad por edad variaron bastante según la región que pertenecía a la OMS, con el mayor porcentaje de muertes en personas mayores adultas, mayores de 65 años, en Europa un 84% y un poquito menor en África, la menor con un 36%. Vamos a ver este tema que me encanta, que es lo que es envejecimiento y fragilidad. Se prevé, como todos saben, y esto es el gran desafío que tenemos, es que la población de adultos mayores se va a incrementar a nivel mundial. En Estados Unidos se prevé en los próximos 30 años que va a aumentar a un 23% los adultos mayores de 65 años. Y a nivel global va a ser para el 2050, más o menos un 16% de la población va a tener más de 65 años.
Y esto a nivel global. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Estamos más o menos parecidos. Si ponemos a ver la liñita de Argentina, porque vamos a ser más nacionales y localistas, en Argentina vemos que en el 2050 aproximadamente vamos a estar entre el 22-23%, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, de población mayor a 60 años. Y no podemos dejar de hablar de la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es la reducción progresiva de la función del sistema inmune que va a depender de la edad. Hay una acumulación a lo largo de toda la vida de exposición a factores ambientales. Esto aumenta una producción de mediadores proinflamatorios y esto todo produce un estado de inflamación crónica conocida como el inflammation, que no voy a dar más datos, pero está todo en este famoso gráfico. Esta es una campaña canadiense de concientización que cómo querés pasar tus últimos 10 años de vida. Y es todo un video, pero yo paso cómo lo querés pasar. ¿Querés ponerte la zapatilla o querés ponerte la pantufla? ¿Querés andar en bicicleta o andar en silla de ruedas? ¿Querés salir a pescar o querés decidir qué pastilla tomar? ¿Querés compartir o querés que te ayuden a tomar? Y esta es muy relevante para nosotros los neumonólogos, ¿no? Esto hablamos de lo que es fragilidad. Cada vez estoy más convencida que la edad es un criterio que es determinante, perdón, es orientativo, pero justamente no es determinante. Creo que nos queda la edad en este tiempo en que justamente programamos un 20 y pico % de pacientes mayores de 65 años, de acá a 30 años. La edad es algo que nos va a servir un montón, pero no va a ser determinante, va a ser orientativo más que otra cosa. Y justamente esto lo hablan muchísimo los geriatras, me voy a meter en materia de geriatría. Hay un montón de escalas que hablan de fragilidad. Y este es el fenotipo de fragilidad, este es uno de los más usados, donde justamente toma 5 criterios, que es la pérdida de peso no intencionada, la debilidad muscular, el cansancio fácil o la baja resistencia a pocos esfuerzos, la lentitud del caminar y la pobre capacidad para realizar actividad física. Si el paciente no cumple ninguno de estos criterios, se lo considera como robusto. Si tiene 1 a 2 criterios, se lo considera como prefrágil. Y si tiene 3 o más, se lo considera como un paciente frágil. Yo creo que hablar de fragilidad es un criterio mucho más abarcativo y sumamente completo. En este estudio que cito de Lancet, habla justamente de varios, utilizando el fenotipo de fragilidad que acabo de mencionar, habla de que hay varias, que después de los 70 años hay una gran diferencia entre hombres y mujeres que después más o menos iguala después de los 80, pero sigue siendo un criterio de ser mujer como un criterio social, un factor ligado a la fragilidad. Y justamente en este cuadrito, ¿sí?, que habla de justamente la progresión de la fragilidad, los riesgos, que no dependen de varios factores. Uno son los demográficos, por ejemplo, obviamente edad avanzada, el sexo femenino, el bajo a nivel socioeconómico, la baja educación, factores clínicos como son la mortalidad, las enfermedades crónicas, obesidad, la malnutrición, factores de vida, justamente el sedentarismo, la baja ingesta en proteínas, el fumar, diversas alcohol, drogas, etcétera, y factores biológicos como es la inflamación sistémica. Justamente voy a citar este paciente, este estudio de Soysal, donde justamente hizo una revisión sistemática y un metaanálisis donde se valoraron 35 estudios con un total de más de 23.000 pacientes, con el objetivo de evaluar la relación entre fragilidad e inflamación a través de biomarcadores. Se los dividió utilizando el fenotipo de fragilidad recién entre robustas, prefrágiles y frágiles, donde se evidenció un mayor nivel de tanto de proteína C reactiva como interleuquina 6 en pacientes tanto prefrágiles como frágiles. Y siguiendo con esto es un estudio danés, donde es retrospectivo de 8.500 pacientes con un follow-up de 5 años. Aquí también era el objetivo de evaluar si los niveles elevados de 3 biomarcadores, que son proteína C reactiva, fibrinógeno y leucocitos, estaban asociados a un mayor riesgo de comorbilidades en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los resultados fueron que se encontraron los pacientes que tenían niveles elevados de estos 3 biomarcadores tenían un riesgo significativo mayor de
enfermedad isquémica del corazón, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, de padecer diabetes, cáncer de pulmón y neumonía. La conclusión justamente es esto, que los niveles elevados de tanto PCR, fibrinógeno, leucocitos o de marcadores inflamatorios estaban asociados en un aumento de 2 a 3 veces con el riesgo de comorbilidades en EPOC, remedando el famoso comorbidoma de todos los neumólogos que hacen obstructivas. ¿Y esto qué implicaría? Hay una menor respuesta, ¿sí?, de las infecciones de los adultos mayores a las infecciones que los adultos jóvenes. Y esto es por mayor susceptibilidad a infecciones virales como influencia de bacterias, mayor riesgo de infecciones oportunistas, reactivación de virus latentes y aneuplosia, como recién dijimos. Estos fenómenos justamente también disminuye la respuesta a vacunas, ya sea por reducción del sistema en la respuesta inmune innata, por actividad de las células T, por disminución en la producción de anticuerpos y el aumento del estrés oxidativo secundario al aumento de la actividad mitocondrial. Todo esto lleva a aumento en los reactantes de fase, en los reactantes inflamatorios y la disminución en la respuesta a las vacunas. Por eso, justamente, y esto no me voy a meter mucho, pero esto como que resume este artículo que me encanta de Howe del año pasado, donde habla justamente de las estrategias que podemos, en base a la inmunosenescencia de aquellos adultos mayores, justamente para tratar de mejorar la eficacia de la vacunación, como lo son la vacuna de alta dosis, las multivalentes o las adyuvantadas, que ya lo veremos después. Y esto es súper importante, que es la subestimación de la vacunación, no solo por los médicos en general, sino vamos a hacer un mea culpa a los propios neumonólogos. Mandamos al Congreso de ALAT, ahora que va a ser en julio en México, mandamos este trabajo que lo titulamos Más allá de la infección, que es la percepción de los neumonólogos a la vacunación antigripal y su impacto cardiovascular. El objetivo fue explorar la percepción de los neumonólogos con respecto a la seguridad y eficacia de la vacunación contra influenza en adultos. Fue un análisis centrado en neumonólogos del proyecto Fluence, que tiene sus bases de la cardiología, que es una encuesta electrónica a médicos a nivel mundial. Este es un subestudio del Fluence que reunimos 223 neumonólogos de 15 países de Latinoamérica que ahí están descritos. El 100% reportó disponibilidad de esta vacuna, pero, sin embargo, el 18%, estoy hablando de neumonólogos, 18% no se habían vacunado en el último año. 28% no se sentía completamente cómodo discutiendo los beneficios y riesgos con los pacientes, y un 33% de los participantes expresaron haber participado de capacitaciones sobre los beneficios de la vacunación fuera de la esfera propiamente infecto-contagiosa, solo un 33%. Y este cuadro, que es lo que más quiero centrarme, es sobre la opinión de los participantes respecto de los beneficios de la vacunación antigripal. Vemos que para prevenir infección contra influenza, un 89% mucho beneficio, 10% poco o ningún beneficio para prevenir. También un 18% poco beneficio para reducir el riesgo de hospitalizaciones por influenza atribuible a la vacunación. Y ni hablar de un 15% que poco o ningún beneficio para reducir el riesgo de muerte. Pero también quiero hacer hincapié, porque esto justamente estamos hablando a nivel sistémico, solo un 50% de los encuestados neumonólogos requirió un poco o ningún beneficio para reducir el riesgo de infarto o de miocardio y un 58% para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular. La conclusión justamente es, a pesar de considerar la vacunación antigripal como relevante, que eso fue algo que lo dijeron todos, una proporción significativa de neumonólogos desconoce su impacto en la prevención cardiovascular. Y ni hablar de que esto lo venimos hablando siempre, de las tasas de vacunación que cada vez están más bajas. Esto es los últimos, desde el 2010 hasta el 2024, publicado por el CDC, donde vemos que las tasas de vacunación, tanto en todas las edades como aquellos mayores de 65 años o en cada grupo etario, va cada vez bajando las tasas de vacunación. Y esto también tengo que citarlo, esto lo hicimos el año pasado, lo presentamos en un congreso de SIAC en Panamá, donde hablamos es una encuesta de las coberturas de vacunación en adultos en Argentina, donde vemos que, donde evaluamos la tasa de antigripal y antineumocóxica. Y vemos que la antigripal
que tenían aquellos pacientes que tenían indicación de vacuna, un 50% era la tasa de vacunación. El antineumocóxico un 44%, siempre el antineumocóxico le va por atrás a la influenza. Y ambas vacunas, o sea, que tenían indicación de ambas vacunas, un 36,4% es la tasa de vacunación. Entonces, como mensajes claves, que justamente, ¿cuál es el paciente más frágil? Tratar de identificarlo. El adulto mayor tiene muchos factores de riesgo solo por la edad, asociado a todas las comorbilidades y su propia inflamación dada por el inflammation. Entonces, ¿cómo podemos protegerlo mejor? La respuesta inmune que provee la vacunación contra influenza en personas mayores de 65 años es menor, habíamos dicho, de los adultos más jóvenes. Las tasas de vacunación siguen bajas, ese es nuestro desafío. Se necesita educación del paciente y del personal de salud a cargo de promover la vacunación. Hacemos un mea culpa. Por eso enfatizar en el uso de las vacunas mejoradas para el adulto mayor. Y esto, el mensaje importante, que esto lo dice la SABE, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, con la salud no se juega, hay muchas propagandas con el tema de la vacunación, siempre nunca perder la oportunidad de vacunar a pacientes que tengan indicaciones, a pacientes adultos mayores, tanto de 65 como de 60 años, y también aquellos pacientes entre 50 y 64 que tengan alguna comorbilidad son los que más se benefician en cuanto a la vacunación. Entonces, no despreciar momentos de vacunación, porque vacunar es un acto individual, pero tiene un gran impacto colectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por la excelente presentación. Ahora vamos a escuchar al doctor Oscar Rizo, que es miembro actual de nuestra sección de infecciones y es director del Centro de Fibrosis Quística del Adulto del Hospital María Ferrer, que nos va a hablar sobre la vacuna antigripal y el riesgo cardiovascular. Hacemos una mención sobre las preguntas. Si quieren ir anotándolas en el chat, nosotros las vamos a desarrollar al final de las 4 disertaciones, ¿sí? Así que está abierto el chat para hacer todas las preguntas que quieran los concurrentes. Bueno, Oscar. Bueno, muchas Todo gracias tuyo. por la invitación, siempre con amigos y conocidos de toda la vida. Me tocó el tema de evaluar, diríamos, la vacuna antigripal y eventualmente qué sucede con el riesgo cardiovascular. La siguiente. Sabemos que la mayor parte de las guías, probablemente todas, nacionales e internacionales, recomiendan que la población de alto riesgo, principalmente aquellos que padecen de enfermedades cardiovasculares, reciban una vacuna contra la influenza todos los años, adaptada, diríamos, a la epidemia pasada en el hemisferio de contraparte, en este caso en el hemisferio norte. La siguiente. Pero la pregunta es, ¿cuál es la evidencia que tenemos que las vacunas realmente nos protegen a nosotros y a los pacientes con enfermedades cardiovasculares? Yo me debería incluir ahí porque he tenido algunos problemas cardiovasculares en el pasado. La siguiente, bueno, sabemos, y lo dijo recién muy bien Laura, que la tasa de cobertura de la vacuna para la influenza es bastante variable y a menudo muy baja, sobre todo en Latinoamérica, a pesar que nuestro país dentro de Chile y Argentina son los países que lideran la tasa de vacunación. Pero aún así todo es una tasa relativamente baja y eso tiene que ver con algo que también Laura dijo, y es el hecho no solo de la educación de los pacientes, sino de la educación de los médicos. Yo conozco cardiólogos que no indican la vacuna por no creer en la vacuna. No sé qué es, digamos, la vacuna sí es como una religión, no es que hay que creer, hay que leer la evidencia que está presentada en general. La siguiente. Entonces, por otro lado, tenemos siempre algunos sectores de la población que no va a haber forma de convencerlo que son los antivacunas. La siguiente. Pero bueno, para aquellos que tienen alguna duda y que se presentan con duda, que son los que podemos convencer, los que no quieren vacunarse no se van a vacunar, pero de aquellos que sí podemos convencer, tendríamos que poder mostrar los beneficios de la vacunación, sobre todo en pacientes de riesgo. La siguiente. Y entonces vamos a ver un poco qué sabemos sobre enfermedades virales y sistema cardiovascular. La siguiente. Sabemos que las infecciones agudas están asociadas
con un aumento transitorio de eventos cardiovasculares a través de diversos mecanismos en el corto y en el largo plazo. A través de distintos mecanismos, que son la activación del sistema inmunológico por las infecciones, la inflamación sistémica que acompaña estas infecciones, estados de hipercoagulabilidad, activación del sistema simpático y la demanda de oxígeno del corazón, y la hipoxemia generada muchas veces por las mismas infecciones respiratorias. Esto da lugar a disfunción endotelial, ruptura de placa, con la posibilidad de realizar extensos infartos, depresión miocárdica y también insuficiencia cardíaca. La siguiente. Frente a eso, tenemos distintos virus, virus de ARN, virus de ADN, todos los que conocemos que durante las distintas partes del año afectan la salud, y cualquiera de estos virus que están descritos acá pueden generar infecciones respiratorias que van desde cuadros relativamente sencillos y controlables como el resfrío hasta aparición de sinusitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis y también, por supuesto, neumonía. Ahora, estas infecciones pueden perfectamente generar complicaciones cardiovasculares en pacientes que tienen o comorbilidades o enfermedad cardiovascular previa, que tiene algunas enfermedades genéticas y o inmunodeficiencias. ¿Y qué es lo que puede complicar? Bueno, hay un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares que van desde la enfermedad isquémica, sobre todo el infarto, el tromboembolismo pulmonar, que se asocia también a estas enfermedades agudas, la miocarditis y pericarditis, que a veces es por infección directa del corazón a través de mediadores inflamatorios y a veces también por algunos medicamentos. Las arritmias por injuria directa, la producción de citoquinas, medicación y la hipoxemia que alcanza a estos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y que cursaron en el periodo reciente una infección. La siguiente. Ahora, veamos qué le pasa al paciente que se interna con un episodio cardiovascular agudo. Tenemos el paciente internado y veamos cuál es el riesgo que tiene ese paciente de haber padecido en el corto plazo, antes de la internación por su cardiopatía aguda, una complicación infecciosa de las vías respiratorias. Hay por lo menos 3 trabajos que muestran una clara correlación entre haber padecido infecciones respiratorias y después tener episodios cardiovasculares. El primero es uno de los primeros publicados en el 2004 de Smith y colaboradores en el New England Journal of Medicine, que mostró una tasa de incidencia de 4,95, o sea, casi 5 veces más de incidencia de infarto, de infecciones respiratorias en aquellos pacientes que estaban internados con infarto de miocardio. Otro trabajo del 2012, un poquito más reciente, de Warren y Gash, que mostró una incidencia de 4,19, y cuando ya salimos de infecciones virales respiratorias como una generalidad y vamos a influenza, nos encontramos que la tasa todavía es mayor, o sea que la gripe por influenza A o B produce una tasa de incidencia del 6,30%. En este estudio, también publicado en el New England Journal of Medicine del 2018, 70% eran no vacunados, pero había un 30% que sí estaban vacunados y que también tenían, obviamente, la posibilidad de tener una internación por enfermedades cardiovasculares. La vacuna en sí misma, digamos, no previene, sino que evita todos los mecanismos que hablamos antes. La siguiente. Entonces, lo que sabemos sí es que los pacientes internados por enfermedad cardíaca isquémica tienen de 4 a 6 veces más probabilidades de haber padecido en los días previos un cuadro respiratorio viral, y el riesgo es mayor si el episodio es por el virus de la influenza. De ahí, digamos, la hipótesis que vacunando podemos llegar a prevenir algunos de estos episodios. La siguiente. Y la siguiente, las 3 que vemos, si nosotros, volver un poquito atrás, volvemos atrás, ahí está, ahí. Si nosotros podemos disminuir las infecciones respiratorias a través de las vacunas, es decir, disminuimos la cantidad
de virus, en este caso potencial de que estamos hablando del virus de la influenza, disminuimos la chance de tener infecciones, también disminuimos las chances de tener complicaciones cardiovasculares. O sea que la hipótesis de trabajo es una hipótesis fuerte e interesante, pero ¿está demostrado en algún momento? Veamos la siguiente. Entonces, ¿podemos de alguna manera decir que los riesgos disminuyen después de haber administrado la vacuna de la influenza? Pasamos a la siguiente. Y tenemos un trabajo publicado en el 2003 en el New England Journal of Medicine en Estados Unidos, un trabajo de una población grande, 286.383 sujetos en una cohorte de 2 años, 3 años, 1998, 1999 y 2000, de los cuales el 57% fueron inmunizados. Estos pacientes tenían una reducción del riesgo por enfermedades cardiovasculares del 19%. Es decir, los pacientes vacunados tenían menos complicaciones con relación a enfermedades cardiovasculares. También muchos menos con otras complicaciones vasculares, que es la enfermedad cerebrovascular, tenía un 20%, muy parecida la cifra, y un riesgo de muerte por todas las causas de un 49%, o sea que los pacientes vacunados tenían menos riesgos si estaban vacunados de padecer estas enfermedades y por ende menos riesgo de internarse y por ende menos riesgo de morirse de complicaciones de esas internaciones. La siguiente. Otro trabajo publicado en Canadá en el 2010 en el Clinic of Infectious Disease, en donde 11.243 pacientes habían recibido la vacuna. Lo que mostraron en ese trabajo es que había menos muertes, menos casos de neumonía, menos casos de accidente cerebrovascular isquémico en los vacunados, menos infartos agudos de miocardio, menos admisiones por enfermedades coronarias y menos admisiones en la unidad de cuidados intensivos. O sea que para lo que nos interesa a nosotros, tenían menos infarto y menos admisión por enfermedad coronaria. La siguiente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto dura el efecto de la vacunación de la gripe? Bueno, este es un trabajo chino, publicado ahora recientemente en septiembre del 2024, que mostró que una dosis de vacuna, el efecto de disminución de la posibilidad de tener influenza y de tener enfermedades cardiovasculares dura un año aproximadamente, que es el año de la vacunación, con lo cual también esto indica que debemos vacunarnos con la influenza una vez por año, pero el efecto es duradero, digamos, si no se ve una disminución a partir que pasan los meses en función del momento en que estos pacientes fueron vacunados. La siguiente. Entonces, pero los pacientes que están internados por eventos cardiovasculares, ¿la vacunación contra la influenza disminuye el riesgo de mortalidad intrahospitalaria? ¿Eso lo podemos decir? La realidad es que la disminución es poca. Es decir, en este trabajo publicado recientemente en Vaccine por Ron Liu, mostró que de la mortalidad en los pacientes que tenían enfermedades cardiovasculares tenían una diferencia relativamente poco apreciable habiendo recibido o no la vacuna. Y esto tiene su lógica. Digamos, esta es una población grande en donde la siguiente, lo que se demuestra es que, por supuesto, las vacunas, digamos, influyen disminuyendo los eventos cardiovasculares, pero en el momento que tengas o que el paciente tenga un efecto cardiovascular, en ese momento, estando internado, la chance de morirse por esto es la misma en los vacunados y no vacunados. Entonces, la siguiente, un poco mostrar cuál es la evidencia que tenemos al día de hoy sobre vacunación y enfermedades cardiovasculares. La siguiente. Lo que podemos decir es que existe sólida evidencia de la asociación entre enfermedades respiratorias virales y riesgo cardiovascular. Los pacientes internados por eventos cardiovasculares tienen mayor incidencia de haber padecido enfermedades respiratorias virales en los días previos a su internación. La siguiente. La vacuna contra influenza disminuye significativamente el riesgo de padecer formas severas de la gripe en la misma medida que disminuyó la posibilidad de tener gripe, ¿verdad? Digamos, eso lo sabemos también con el COVID, que la vacunación muchas veces contra el COVID no disminuye la chance de COVID, pero sí de las formas severas. La tercera,
la cuarta, la cuarta sería, la vacuna antiinfluenza disminuye los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares agudos severos, justamente por el mismo mecanismo que al disminuir la chance de tener influenza, disminuyen también los cuadros severos. Y la siguiente, en los pacientes internados por un evento cardiovascular, la mortalidad disminuye, pero no es significativa con respecto a los pacientes no vacunados. Así que bueno, les agradezco y después veremos las preguntas que surgen con referencia a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenísima la presentación. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestro siguiente disertante, que es Ale Videla. Ale nos va a hablar de si hay una vacuna para cada subgrupo. Hay tantos grupos de pacientes y, bueno, habrá una vacuna para cada subgrupo. Ventajas de las vacunas en dosis altas y mayores de 65 años. El doctor Alejandro Videla es jefe del Servicio de Neumonología, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, es profesor adjunto de Atención Médica Primaria de la Universidad Austral, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología y candidato a magíster de efectividad clínica. Así que algo tendrá para decirnos el Ale. Te Bueno, escuchamos. antes que nada, buenas tardes, gracias por la invitación a Ale Chirino y a Laura Clivio por el trabajo que están haciendo en la coordinación de la sección. Entonces, bueno, justamente el tema que me pidieron fue hablar este tema de las ventajas de las vacunas de dosis altas en mayores de 65 años. Estos son mis conflictos de interés y estos son los temas que voy a tocar en estos 15 minutos. Uno es el discutir los factores que afectan la efectividad de la vacuna antigripal, como dijo Ale. Yo tengo hecho una maestría en efectividad, con lo cual este es un tema que me suena bastante en la cabeza. Presentar la evidencia sobre la efectividad de la vacuna de alta dosis en mayores de 65 y hablar un poco de las recomendaciones societarias o de otros organismos sobre la vacunación antigripal con alta dosis. El primer mensaje, y esto es una previsión que publicamos hace muy poquito con Laura y con la doctora Katia C. Jones, que los virus están presentes en las neumonías severas entre un 15 y un 45% de los casos. Y cuando uno mira, la mitad más o menos de esos casos son producidos por influenza y la otra mitad producidos por virus como virus sincicial respiratorio, rinovirus, metaneumovirus, etc. Y esto es anterior a la pandemia de COVID, todavía no hay estudios que estén midiendo cuánto interviene el COVID en la neumonía severa post pandemia. Entonces, bueno, antes de avanzar, yo quería recordarles a ustedes que la eficacia es la relación entre la tasa de ataque que sufren las personas no vacunadas y las personas vacunadas, que se calcula sobre un ensayo clínico. Mientras que la efectividad de esa misma razón, la razón entre la tasa de ataque en personas vacunadas y personas no vacunadas, pero que se calcula en las poblaciones reales, en donde son afectadas por cosas como las características de la población, que no son tan homogéneas como un ensayo clínico, las enfermedades asociadas, las variaciones en el acceso, la cadena de frío. Y hay un concepto que voy a agregar, que es el de efectividad vacunal relativa, que cuando yo calculo, o mejor dicho, comparo gente vacunada contra una vacuna, con una vacuna contra gente vacunada con otra vacuna, es el 1 menos la relación entre las dos vacunas. Esto quiero que lo tengan claro porque si no, algunos de los números que voy a presentar van a sonar medio discordantes. Bueno, la efectividad de la vacuna antigripal dista de ser la ideal. Ustedes saben que para que una vacuna la consideremos útil o efectiva, tendría que estar superando un 50% de efectividad. Y en el mundo real, estas son las estaciones de Estados Unidos entre el año 2009, las temporadas de gripe entre el año 2009 y el año 2024, cómo la efectividad vacunal llegó a ser incluso tan baja como del 19% en el año 2014. Espero que sigamos teniendo estas estadísticas porque gracias a Robert Kennedy Jr. esta diapositiva me costó un triunfo encontrarla en las páginas del CDC. Justamente el CDC estimó para el hemisferio sur, para nosotros, que en los adultos mayores, uno de los motivos de todos estos temas que habló Laura en su presentación, la efectividad ajustada para la influenza A y B es tan baja como un del 37%, un poquito más alta para la H1N1, para el virus pandémico del año 2009 es un poco mejor, y para la influenza B también es un poquitito más alta. Pero también tenemos para una sola temporada valores que
están tocando casi el 50% de efectividad. ¿Por qué varía la efectividad vacunal? Factores del riesgo, como la inmunosenescencia, la que ya se habló, el sexo biológico, los varones parecen responder mejor a las vacunas que las mujeres, la presencia del embarazo, la vacunación previa, porque los sucesivos estímulos inmunológicos adormecen la respuesta de sucesivas vacunas posteriores. Esto no quiere decir que la gente no haya que vacunarlo, pero es una cosa que puede influir para que una persona vacunada múltiples veces no responda tan bien a una vacuna. La inmunodepresión, la obesidad, la presencia de comorbilidades como factores del huésped, como factores del virus, la correlación con la cepa circulante, lo que llamamos match, que también les pido que recuerden este concepto para cuando hablemos de la evidencia sobre vacuna de alta dosis, factores de la vacuna, las vacunas con base de huevo a veces tienen tendencia a que produzca una adaptación antigénica y sean como menos efectivas, la presencia de dosis alta o dosis estándar, la presencia de adyuvante. Y factores de utilización que fue lo que mencionamos recién. El paciente no pide la vacuna, el médico no se le indica, lo que comentó Laura en su presentación, se da una orden del médico al que el paciente no adhiere, el paciente tiene problemas de acceso o el punto de vacunación no recibe la vacuna en buenas condiciones. Esto explica, el match en concreto, que por ejemplo en este estudio de 3 temporadas de influenza en Corea, la vacuna antigripal, cuando el match era bueno, llegó a un 63% de efectividad para prevenir neumonía. Pero si nosotros miramos el efecto cuando el match era malo, la vacuna no servía de nada. Eso parecía la efectividad que llegaba a ser, tomaba valores negativos. Así que hay que tener cuidado, hay que estar atentos a mirar eso. La vacuna es una de las aplicaciones por las cuales la gente viene y dice me vacuné y me agarré gripe. No sabemos si es gripe o no primero, porque es un síndrome, pero aun cuando fuera una gripe con todas las letras, una gripe por influencia diagnosticada, la vacuna en casos individuales puede fallar. Y como bien lo dijo Oscar, vacunamos para evitar formas graves, no necesariamente para evitar la aparición de la enfermedad. Entonces, para el año, la primera pregunta o novedad es que para este año 2025 las vacunas van a ser trivalentes. La OMS ha indicado que debido a la baja circulación del virus Yamagata, las vacunas contengan un virus A, H1N1, un virus A, H3N2, H1N1, recuerden el virus pandémico del 2009, un virus B, Victoria, y Sayonara Yamagata. Cuando yo vi los blancos que me generó la inteligencia artificial para la diapositiva anterior, no pude olvidarme de este título de Maurice Bender para una película de James Bond, que justo tenía que ver con Japón. Bueno, entonces, para la neumonía, la efectividad vacunal en los ancianos en particular es bastante modesta, porque lo que se dijo antes, los ancianos tienen una inmunosenescencia, la neumonía puede no ser necesariamente por influenza, pero si tomamos la neumonía por influenza, la vacunación, la eficacia vacunal llegó a ser un 38% en 4.000 adultos en Estados Unidos, con un mejor resultado para un match determinado que el de la influenza A y un resultado más bajo para el de la influenza B y para el subgrupo H3N2. Un estudio que todos conocen mucho, el estudio etiológico EPIC, el famoso estudio de New England Journal of Medicine, hizo un estudio, un análisis secundario, donde en sus resultados la eficacia vacunal fue del 56% para la influenza confirmada por laboratorio, que no es tan mala. ¿Cómo podemos hacer para remontar este problema que tenemos de que la vacuna se nos queda corta? Algunas cosas no podemos hacer nada, como ser el caso del problema con la cadena de frío, pero otras cosas sí podemos hacer algo. Es decir, podemos presentar vacunas que, como el meme tan de moda del doge, tengan más fuerza. La vacuna de alta dosis presenta 60 microgramos de antígeno de maglutinina contra 15 microgramos de la vacuna estándar, lo que reporta mayor inmunogenicidad y eficacia respecto de la dosis estándar y es una indicación aprobada para mayores de 65 años. Tiene un 25% de una eficacia adicional al estándar y eso lo vamos a hablar, vamos a mostrar un poco de dónde sale ese número. Y la otra posibilidad que tenemos es la vacuna adyuvantada, que tiene un estimulante antigénico, el MF59, emulsión de aceite en agua, que promueve el reclutamiento de las células T comprometido en la inmunosenescencia. En Argentina está disponible en el sistema público esta vacuna, ahora entró en el sistema privado también, y está aprobada la indicación para mayores de 50.
y presenta una también eficacia mayor con respecto a la vacuna estándar. La vacuna de alta dosis fue introducida ya hace 20 años. Hay mucha historia ya en la literatura de evidencia de efectividad de esta vacuna, que es un 25% más eficaz, es decir, acá estamos hablando del resultado de un estado clínico, de un ensayo clínico de circunstancias ideales, que la dosis estándar. El estudio pivotal fue publicado en el 2014, era un estudio que fase 3B4, que reclutó 31.000 adultos mayores de 65 años en un multicéntrico de Estados Unidos y de Canadá, donde más o menos un 73% era la edad media, 73 años de la edad media, 57% eran las mujeres y había un 9% de pacientes con EPOC, que respondieron igual a la vacunación que el resto no EPOC. La comparación fue entre la vacuna trivalente sin alta dosis contra la dosis estándar durante 2 temporadas. El resultado primario, el desenlace primario fue la eficacia relativa que se estimó en 24%. Perdón, es bien, digo, 24% eficacia relativa de la vacuna de alta dosis comparada con la vacuna estándar. En el año en que hubo mejor match de la vacuna de influenza contra las cepas circulantes, ahí llegamos hasta un 45% de efectividad. Cuando el match fue malo, bajó un 20%. Por eso hay que tener cuidado cuando uno mira estos números de sopesarlos con factores como el match. Porque es más efectiva, porque produce mayor respuesta antigénica. Acá hay una comparación también del trabajo original de la respuesta antigénica de la alta dosis contra el estándar y las medias geométricas de títulos de los anticuerpos producidos duplican o triplican la cantidad de anticuerpos producidos por la vacuna estándar, que ese es el resultado que uno busca y es la explicación de por qué la vacuna es más eficaz. Esta eficacia se vio en personas mayores de 75 años, la eficacia llegó relativa con respecto al estándar es del 32%, o sea, mientras más frágil y mayor es la persona, mayor todavía es la efectividad relativa de la vacuna de alta dosis contra la vacuna convencional, la estándar. Y también cuando hay una condición asociada a la fragilidad, 27% de efectividad relativa. Esto también tiene que ver, como se puede ver en el dibujo a la derecha, con la generación de mayores títulos de anticuerpos en personas frágiles o en personas con comorbilidades o en personas mayores de 65 o mayores de 75 cuando se le administra la vacuna de alta dosis. Acá hay otros desenlaces estándar que fueron relevados por un metaanálisis de 15 publicaciones. En los metaanálisis de vacunas se mezclan, entre comillas, los estudios aleatorizados y el mundo real y es parte de la metodología de estos estudios. Acá se midieron 10 temporadas de influenza en Estados Unidos, en que el estudio en total reclutó 42 millones de individuos mayores de 65 años. Cuando ve un ensayo clínico de un fármaco hay 1.000 y 1.000 por lado, que hay 42 millones de personas reclutadas. Y se vio que hay un beneficio adicional de la vacuna de alta dosis con respecto a la estándar de más de 8% de eficacia adicional o de protección adicional para internación contra toda causa, un 17% adicional para eventos cardiorrespiratorios, un 15% para enfermedad de influenza y más de 39% de mortalidad para neumonía e influenza. Es decir, Oscar mostró con los datos en donde no veíamos tanto impacto en la mortalidad cardiovascular, pero para la mortalidad por influenza por neumonía se ve fuertemente influenciada cuando uno vacuna con vacunas mejoradas comparando contra vacunas estándar en mayores de 65. Una actualización de este metaanálisis que se publicó en el año 2023 agregó 6 publicaciones más al trabajo original y ahí encontró 14% de protección adicional de gripe neumonía contra gripe y neumonía, 16% de protección adicional contra eventos cardiorrespiratorios, 27% de protección adicional contra neumonía. Acuérdense, esto es la efectividad adicional que le pone la vacuna de alta dosis sobre la estándar y 8% de protección adicional por mortalidad por todas las causas. No es que se haya muerto 8% más, es que protegió 8% más contra la mortalidad por todas las causas. En los estudios aleatorizados solo, para los puristas de los metaanálisis, que fueron 5 metaanálisis o 5 ensayos clínicos aleatorizados con 100.000 personas reclutadas, fueron metaanalizadas por Scarup en un modelo de efecto fijo que se publicó el año pasado, y allá se vio que teníamos una eficacia vacunal relativa
del 26% para intervención por neumonías, del 7% para internación por toda causa y del 1% para mortalidad por toda causa. Ahí cuando uno mira la mortalidad por toda causa, es más difícil mostrar un efecto, por lo que explicó Oscar antes. Son personas frágiles, son personas mayores, tienen muchas enfermedades y tienen mortalidades por otras causas y otros dispositivos que no son tan influenciados fácilmente por la vacuna. En los estudios del mundo real, este beneficio de la protección adicional también se puede ver en los resultados comparando contra la vacuna estándar en vacuna adyuvantada y vacuna alta dosis. Ambas ofrecen una protección adicional contra la vacuna estándar, que en el caso de la vacuna de alta dosis llega a un 25% de protección adicional contra las hospitalizaciones demostradas por influenza, en las cuales tenemos una PCR positiva para influenza. Si uno mira todas las vacunas amplificadas, en conjunto están confiriendo entre un 11 y un 18% de reducción de riesgo para intervención por influenza. Este es un metaanálisis de comparaciones indirectas que incluyó 5 ensayos clínicos aleatorizados y 27 estudios observacionales. Es decir, que este beneficio de un 25% de la vacuna de alta dosis se puede ver en toda la literatura médica. ¿Qué dicen las guías? Es decir, la primero que se recuperó, digamos, hace 20 años que está esta vacuna dando vueltas, pero por ejemplo, sin ir más lejos, para la estación de influenza de este año de Estados Unidos, la Asociación de Médicos de Familia, basándose en lo que recomendó la CIP, es decir, el Advisory Committee on Immunization Practices, para como la vacuna preferida para mayores de 65 años, la de alta dosis, junto con la adyuvantada. En nuestro país, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para el año 2023 recomendamos la vacuna de alta dosis dentro del conjunto de las vacunas mejoradas que pensamos que son claramente indicadas para mayores de 65 años. En ALAT, en donde yo fui parte del grupo que trabajó en la recomendación para gripe, sacamos una evidencia alta y recomendación fuerte de la doble dosis o alta dosis contra la influenza en adultos de alto riesgo, en la respuesta de inmunogenicidad, en complicaciones y en tasa de hospitalización. Una vez más, sin ver el impacto en mortalidad, pero sabiendo que este desenlace no es muy difícil de modificar por cualquier vacuna, no solamente por la vacuna de alta dosis. En el año 2022, y esto me llamó la atención, el Colegio Norteamericano de Reumatólogos recomendó para las personas mayores de 65 años y para las personas menores de 65 años, pero que estaban tomando medicaciones modificadoras de enfermedad, que recibieran medicación, vacuna de alta dosis o adyuvantada. Es decir, que acá dieron una recomendación condicional por arriba de lo que habitualmente se recomienda, que usarlo para los mayores de 65 años, porque la respuesta inmunológica a estos pacientes está deprimida. Y la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos, la ASCO, también recomienda el uso de la vacuna de alta dosis en mayores de 65 años por mayor efecto inmunogénico en pacientes con cáncer, e incluso también se juega un poco a recomendarle que se podría utilizar también en menores de 65 años con cáncer, pero una vez más no tiene mucha evidencia para poder hacer muy fuerte la recomendación. Para terminar, múltiples factores influyen en la efectividad de la vacuna antigripal en mayores de 65 años. La vacuna de alta dosis ofrece un beneficio adicional de efectividad vacunal respecto de la vacuna estándar, esto en múltiples desenlaces, incluyendo internaciones. La vacunación con vacunas amplificadas es una estrategia recomendada por varias guías para prevenir o mitigar las complicaciones en los mayores de 65. Esto es una frase que siempre que por terminar con una frase dicen, y Einstein dijo una vez aparentemente que una persona sabia previene los problemas y una persona inteligente los resuelve. Entonces creo que es mejor ser sabios y evitar los problemas. Este es mi grupo de trabajo y agradezco la atención. Dejamos las preguntas para el final del simposio. Bueno. Buenísimo, muchas gracias. Vale, bueno, Lau, adelante con nuestro siguiente disertante. Bueno, va a cerrar el webinar Carlos Luna, ¿sí? Que nos va a hablar un poco de cuál es la situación en Argentina de la vacunación de pacientes con patología respiratoria.
Él es profesor titular consulto de neumonología en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y va a estar a cargo de esta disertación. Muchas gracias por la participación, Carlos. Todo suyo. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la situación actual de la vacunación en pacientes con patología respiratoria en Argentina. La siguiente, por favor. ¿Qué sigue? En algo publicado por Orwellian Data, que siempre presenta cosas interesantes acerca de la importancia de las vacunas según la población, en 2018, mostró que para la población en la mayor parte de Latinoamérica, incluyendo Argentina, en México también, y en algunos países de Asia y África, la importancia que se le da a la vacuna es mayor que en el resto del mundo. Esto es una importancia entre el 95 y el 100%, lo cual indica entonces, bueno, que uno diría, bueno, estamos bien en esto, la importancia que le da a la población es mucha. Y bueno, somos campeones. La que sigue, por favor. La siguiente. Somos campeones del mundo, pero bueno, no es tan así. Vamos a ver un poquitito cuál es la realidad nuestra. ¿Qué sigue? A partir de esto, entonces yo, para tratar de hacer esta charla, digamos, actualizada, busqué en la bibliografía con algunos términos muy precisos que mencionan, entre otras cosas, Argentina. La que sigue. ¿Cuáles son los trabajos que nos podrían llevar? La que sigue, por favor. Con la búsqueda de Respiratory Vaccination Rate Argentina, y encontramos lamentablemente muy pocos trabajos con esta estrategia de búsqueda. Uno de ellos, curiosamente, es el que está allí como número 3, que es un trabajo una monografía acerca del tema que publiqué en la revista española de quimioterapia, que no tiene cosas nuevas para mí en esto. Hay otro trabajo también que es de 2022, que fue publicado en Lancet, y otro trabajo en Lancet Respiratory Medicine, y otro trabajo de argentinos, de Vilma Xavi, que es la esposa de Oscar Caberlotto, miembro de nuestra sección, y Patricia Luz, que también es miembro de nuestra sección, pero ninguno de estos sirve para contestar esto. Lo que sigue, por favor. Siguiente. Así que lo que tomé es un póster que presentamos en el Congreso de la American Thoracic Society en 2017, en el cual mostramos lo que hicimos. La que sigue, por favor, a lo largo de años con los residentes. Son 17 años en los cuales, digamos, 3 veces, en 3 oportunidades, encuestamos personas acerca de la vacuna antigripal. Estas personas eran mayores de 18 años, fueron 507 en 2001, 684 en 2011 y 675 en 2016. Se trataba de pacientes, familiares, docentes, estudiantes y empleados del hospital. Y preguntamos acerca de su edad, de sus antecedentes médicos, del conocimiento de la vacuna de influenza y neumococo, y si se habían vacunado o no. Y se consideró que tenían factores de riesgo según las guías argentinas vigentes en ese momento. Se incluyó la edad mayor de 65 y las comorbilidades cardíaca, pulmonar, renal, hepática y las inmunodeficiencias, incluyendo la esplenectomía, como indicadores de ambas vacunas. Y además, para la vacuna antigripal, se consideró también el embarazo y ser trabajador de salud para esta. La vacunación mejoró en forma significativa, en particular en trabajadores de la salud, de 34%, 72%, 86%, con una P menor de 0.001, y en hepatopatías en las cuales el 100% de los pacientes con hepatopatía estaba vacunado en la última encuesta. Las tasas más altas se observaron con respecto a la edad en mayores de 65 años, pero particularmente que tenían PAMI como su seguro o su obra social, debido a esto, a que la vacuna tiene una serie de ventajas en estos casos. ¿La que sigue? Entonces, esto es lo que observamos, que ya lo he comentado ligeramente. En azul, la vacunación para influenza, que fue de 53%, 58% y 75% de los encuestados en los 3 periodos mencionados, y la vacunación para neumococo, digamos, de personas con indicación, que fue de 14% en 2001, aumentó un 50% en 2010 y
respecto de 2010, en 2016 aumentó un 100%. Es decir, que ha habido avances que, bueno, parece que fuera un mundo distinto, algunas cosas que nos mostraron. Hay que tener en cuenta que esta fue una encuesta hecha dentro del hospital, donde hay estudiantes de medicina, donde hay médicos y donde hay gente que se va a atender en un hospital universitario y probablemente tenga una atención mayor en esto. Pero digo, estas cosas han mostrado algo que ha ido cambiando en el mundo, más allá de los números diferentes que se encuentran en distintos lugares. La que sigue. Respecto de algún otro aspecto que quería ver es qué pasó con la mortalidad en la Argentina desde 1900 a 2020. En realidad, esos signos de interrogación muestran que en realidad uno no puede encontrar algo tan fácil como se puede encontrar en respecto de lo que ocurrió en Estados Unidos, la que sigue. Por lo que, si bien debe haber muchos motivos por los cuales no es exactamente el mismo movimiento, esto fue lo que pasó entre 1900 y 2020 con la mortalidad. En primer lugar, murió la mitad de gente, habiendo una población mucho más grande. Lo segundo, se ven unos picos. El más importante ahí es la gripe española, que está reducido porque incluye acá todas las causas de muerte, pero que uno ve que la mortalidad de la población se ha ido reduciendo casi sostenidamente, salvo esos picos que hemos mencionado, hasta hace muy poco. Interesantemente, a partir de 2019, con la pandemia que hemos tenido, la mortalidad del mundo aumentó de una forma muy significativa. Prácticamente, más allá de la gripe española, no hubo un salto tan grande de aumento de la mortalidad. La que sigue. Respecto a la que siguiente, por favor. La siguiente. Vemos acá qué ha pasado, sobre todo con la gripe, la que sigue. Ahí van a ir apareciendo. Vemos que hubo distintos picos que tuvieron que ver, sobre todo con epidemia de gripe o pandemia, pero también con brotes de difteria, también con el llamado Dust Bowl que ocurrió en Estados Unidos, pero también epidemia de influenza, la gripe de Hong Kong, la que sigue, la gripe asiática, y finalmente, por supuesto, lo que ocurrió con el COVID a partir de 2020, la que sigue. Así que la esperanza de vida aumentó notablemente durante el siglo XX debido a gran parte de las mejoras de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad por enfermedades infecciosas. Neumonía e influenza siguen siendo causas importantes de enfermedad, discapacidad y muerte. La recomendación de inmunización hoy se enfoca en 17 enfermedades prevenibles con vacunas a lo largo de la vida. El uso adecuado de vacunas, estamos hablando de vacunas en niños y en adultos, por supuesto, junto con los antibióticos y los métodos de laboratorio para vigilancia y diagnóstico, son las herramientas esenciales para el control de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. ¿La que sigue? Esto es un gráfico que creo que se ha hecho más famoso que ninguna foto que ha circulado en el mundo últimamente, por lo menos en el ambiente que tenemos nosotros, que son las que sigue, por favor. Son la teología de neumonía según el estudio Jain, que fue el estudio más famoso hecho a partir de la disponibilidad de métodos moleculares, con lo cual dejó de ser el neumococo la causa más común de neumonía y pasaron a ser los virus. Y acá tenemos 3 virus, influenza, insuficiencia respiratoria y coronavirus, digamos, antes de la pandemia, pero bueno, después de la pandemia imaginen el tamaño de este virus. Y la que sigue es metaneumovirus, que si bien no hay vacuna todavía, tiene un parentesco en cuanto al tipo de estructura y demás, parecido al virus inicial respiratorio, y se cree que rápidamente va a haber también otra vacuna antiviral. De manera que métodos por vacunas para prevenir infección existen y van a seguir existiendo en un futuro cercano. ¿La que sigue? Pero la incidencia anual de las neumonías, como ya digamos se ha dicho reiteradamente, va aumentando con la edad y va aumentando notablemente a partir de aproximadamente de los 60 años. Fíjense que ustedes que la incidencia de neumonía del grupo de 70 a 79 es el doble o más del grupo de 60 a 69. También el de 80 a 89 duplica o más que duplica también al grupo anterior, y el grupo de mayores de 90 lo mismo. De manera que esto es algo muy importante, porque la edad de la, digamos, la edad de la población mundial
va aumentando durante todo el tiempo, y esto va a ser un problema cada vez mayor y que nos va a tener que generar mayores nuevas vías para ir solucionando este problema, que se ha ido de alguna manera solucionando porque la edad de la población mundial va subiendo. La que sigue. Así que bueno, hay países que, digamos, que no tienen una población muy grande de mayores de 65 años. Es quizás un poco el caso de Argentina, que sigue. ¿Mm? En el año 22, solo el 11% de la población, casi 12% de la población es mayor de 65 años. Sin embargo, la que sigue, hay una estimación para todo el mundo de un aumento de la población, de edad de la población y por ende de mayores de 65 años, y se estima que para Argentina, para 2050, va a duplicarse el número de personas mayores de 65 años. De nuevo, como ya se ha dicho en varias de las charlas que vimos acá, una edad en la cual el problema de las infecciones y entre ellos particularmente la influenza y la neumonía son más importantes porque los pacientes están más graves. ¿Qué sigue? Y los pacientes están más graves por varios motivos, por la edad, como dijimos, y por las comorbilidades. En este estudio que publicamos hace unos años en el Annals of the American Thoracic Society de 2016, nosotros encontramos que junto con la edad va aumentando el porcentaje de pacientes que tienen comorbilidades, de las comorbilidades más clásicas, llegando a un 80% de pacientes mayores de 80 años que tienen comorbilidades. De manera que esto es un factor también que se agrega al así llamado inmunosenescencia o que forma parte de eso. La que sigue. Así como también en un estudio Kata Sionis mostró en un CHEST del año 2013 que, las comorbilidades que se asocian a la presencia de neumonía, y nosotros hicimos un trabajo muy parecido, realmente se compara en muchos casos, no solo en lo que estudiamos, sino en los números que encontramos. EPOC es la comorbilidad más importante de las que aparece, como dijimos, bueno, en este caso en los mayores, pero en el resto de la población. La segunda es la enfermedad cardíaca, la diabetes mellitus sigue, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y la enfermedad hepática. Esto es lo observado que nosotros, digamos, utilizando la población del estudio CAPO, pudimos demostrar que efectivamente, tal cual encontramos en España, encontramos también acá en lo del grupo CAPO. La que sigue. Bueno, y este es un trabajo muy interesante del grupo de Ramírez, Bordón y colaboradores. Vio, a ver, ¿cuál es la incidencia de neumonía en pacientes sin EPOC y con EPOC en distintas situaciones? En primer lugar, por favor, hay que ir pasando, vayamos pasando más rápidamente, porque son varios. En pacientes, entonces, mayores de 40 años, ¿qué sigue? Ahí tenemos, fíjense, mayores de 40, hombres, mujeres, de 40 a 64, es decir, los más jóvenes de este grupo, y aquellos que tienen más de 65, que son los más viejos. En todos los casos vemos que al mismo tiempo que aumenta el número de pacientes, el número de pacientes con neumonía sin EPOC, aumenta también el número de pacientes con neumonía con EPOC. Y en todos los casos, la cuenta, curiosamente, da entre 17 y 19 veces más de incidencia de neumonía cuando el paciente tiene EPOC que cuando el paciente no tiene EPOC. Así que el EPOC es particularmente una de las comorbilidades peores que puede tener una persona si tiene, como para tener una neumonía. La que sigue, con las dificultades que eso ocasiona. Sin embargo, bueno, la mortalidad de la neumonía, hemos visto lo que ustedes ven a la izquierda en el 1900, bueno, se veía ahora recién, pero no importa, lo ven en ese pico tan alto que es la gripe española, pero la neumonía pasó de ser la primera causa de muerte en el año 1900 a valores que se plancharon a partir de más o menos de 1945, por ahí cuando apareció la penicilina, pero ya había llegado hasta ese lugar. Y sin embargo, ¿y por qué no bajó más? La medicina siguió avanzando en ese momento,
En realidad, sí, siguió avanzando porque la edad de la población siguió subiendo y sin embargo la mortalidad no aumentó. Yo me hice la que sigue. Me hice la pregunta siguiente. Me hice la pregunta, ¿qué pasa en Japón? Japón, digamos, es un país en el cual tiene una mayor expectativa de vida, mucha gente centenaria, y efectivamente, fíjense que a partir del año 40 no aumentaba la incidencia de neumonía. Sin embargo, en Japón, a partir del año 70, había descendido la incidencia de mortalidad por neumonía, empezó a aumentar la mortalidad de neumonía y paró alrededor de la década pasada. ¿Y por qué paró? ¿Por qué dejó de ser un factor? No. Lo que paró es que en ese momento, ustedes ven ahí cortada la última curva de color colorado, que es la que indica vejez. En Japón se considera una causa de muerte vejez. Y entonces cuando una persona muere de una neumonía, pero es una persona que está muy enferma porque está muy viejo, considera que la causa de muerte es vejez y desapareció por una clasificación la neumonía de la causa de muerte allí. Pero efectivamente es de esperar que el aumento de la edad poblacional haga, ya como se ha dicho varias veces, haga que exista un aumento también de la incidencia de neumonía, sea o no considerada la causa de muerte, como también vamos a ver en un ratito pasó con el COVID. Cuando hubo COVID resulta que hubo menos muertes por neumonía. ¿Y de qué se morían los pacientes con COVID? La que sigue. Siguiente. Fíjense ustedes lo que pasó con la mortalidad en los últimos 40 años. Esto también sacado de Boring Data. Esto es en el mundo, ¿no es cierto? Desde 1980 hasta 2021. Muchos de los que estamos acá vivíamos ya, algunos son muy jóvenes, pero el 13,6%, digamos, el 14% de las muertes eran debidas a neumonía hace 40 años. Hace 30 años, el 20%, la que sigue. Hace 20 años, el 30% de las muertes eran debidas a neumonía. Hace 10 años, el 40%, y justo antes de la pandemia, tuvimos que sacarlo por esto que yo les he mostrado, el 50% de las muertes son mayores de 70 años. Y esto es bien notable allí, es decir, la mortalidad por neumonía bajó en general, pero aumentó claramente en este grupo etario. Y bajó muchísimo en los niños de hasta 4 años de edad. La mitad de las muertes por neumonía hoy ocurren en mayores de 70 años en el mundo. La que sigue. ¿Y qué pasa en Sudamérica? La que sigue, en el cono sur. Bueno, vamos a ver qué pasa en Argentina. Adelante. Espantoso. La que sigue. El 80% de las muertes ocurren en mayores de 65 años, ocurrían hasta 2019, y esto es algo que realmente llama mucho la atención, porque esto también muestra un aumento de mortalidad por neumonía. Hemos discutido de esto con algunos investigadores de Argentina, porque, bueno, pues ustedes vieron que en el mundo la mortalidad por neumonía por miles de habitantes se redujo. Bueno, acá no ocurrió eso, y la que sigue, ¿qué pasa con los brasileños que perdieron ayer en el fútbol? Bueno, nos ganaron en esto porque ellos también aumentó la mortalidad por neumonía, pero no aumentó tanto, es el 65%. Es decir, en ambos lugares, de todas maneras, se ve esto, y probablemente esto sea también debido a un aumento de la edad poblacional por este factor, porque fíjense que es donde más se nota este aumento de mortalidad, es también en este grupo etario. La que sigue. Siguiente. Bueno, así que la que sigue, bueno, esto ya lo hemos recontrahablado, el neumonólogo es el pediatra de los adultos, por eso la siguiente, porque somos el especialista que maneja las vacunas más allá del diagnóstico que tenga el paciente. Este es el último calendario de vacunación del Ministerio de Salud, que tiene, fíjese, uno lo ve muy lleno de indicaciones de vacuna, prácticamente tiene más de 15 vacunas en el primer grupo, de los niños, la que sigue. Acá hay 3 grupos, una más, ahí está. Los otros grupos que no son adultos y niños son grupos especiales. La que sigue vamos a ver un poquito mejor, la que sigue. Fíjese, hay 17 vacunas para los niños. Es espectacular el calendario para los niños. Para los adultos es bastante,
amarrete, por decirlo de una manera. Fíjense que está la única dosis de la neumococo conjugada. Esta es la vacuna 20 valente. Esto es muy interesante. No en todos los países está la vacuna 20 valente ya en el calendario. Esto es loable, es para decirlo bien. La antigripal, sí, en adultos, no en todos, digamos. En Estados Unidos la vacuna antigripal está indicada. En Argentina se mantiene lo que hace la mayor parte de los países en personas de riesgo. La vacuna del neumococo, lo mismo, personas de riesgo, incluyendo los mayores de 65 años, y la doble bacteriana. Y después la hepatitis, la vacuna de la hepatitis B. Esto está realmente un poco raro. El resto de las vacunas que hay, como la triple viral o la triple bacteriana acelular, o la del virus inicial respiratorio, no están para los adultos, están para un grupo especial de personal de salud, puérperas y embarazadas. ¿La que sigue? Siguiente. Bien, fíjense, esto nada más para comparar, no voy a hacer una comparación uno a uno, pero esto es cómo está diseñado la indicación de vacunas en Estados Unidos. Las que están indicadas, las que serían las que están marcadas en el gráfico anterior de lo que ocurre en Argentina, son las que están acá en un color amarillo anaranjado. ¿La que sigue? Bueno, la que sigue, son los que son con factores de riesgo adicional u otra indicación. Estos son los que están en el calendario en Argentina. La que sigue. Siguiente. Ahí está. Las que están en verde, entonces, son las vacunas que, exactamente como están en Estados Unidos, están en Argentina. La que sigue. No puedo entrar en muchos detalles, pero sí, algunas vacunas especiales para influenza, varias de estas. La vacuna para el sincicial respiratorio en adultos, las vacunas para el sarampión, para varicela, etc. Hay un montón de vacunas que figuran en el calendario de los adultos, en el CDC, y en Argentina no figuran. Digo que esto creo que hay que revisarlo. Hay vacunas que deberían estar y no están, y en algún caso parece como que ha habido un olvido, más allá de un excelente programa de vacunas para los niños, el de adultos debe ser revisado seguramente. La que sigue. En conclusión, neumonía es una causa de muerte en enfermedades respiratorias. Entre el 50 y el 80% de los muertos son mayores de 70 años. La prevención con vacunas reduce la mortalidad. Los niveles de vacunación antigripal y antineumocócica mejoraron la última década, pero aún son bajos, y lo que yo he mostrado es de un lugar muy especial como es el Hospital de Clínicas. La que sigue. El neumonólogo naturalmente revisa el calendario de vacunas y es un elemento que tiene que participar en esto. La que sigue. COVID-19 revolucionó el desarrollo de vacunas y quemó etapas. La que sigue. Las dos vacunas, que son las dos nuevas vacunas para neumococo, mejoraron la prevención de enfermedad neumocócica. La cobertura gratuita en adultos con indicación de vacunas en el mundo y en Argentina es limitado. Es necesario mejorar la oferta de vacunas en adultos con riesgo de enfermedades pulmonares. Nuevas vacunas para prevención de infecciones respiratorias virales están surgiendo. La siguiente. Gracias por su atención. Buenísimo, bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos los disertantes. Tenemos muy poquito tiempo para preguntas. Sí, no Si se olviden que hay después de una encuesta, que no se vaya sin sí, responderla. sí, es cierto, hay una encuesta que va a aparecer ahora en la pantalla para que ustedes puedan votar. Bueno. Bueno, el público puede hacer sus preguntas escribiendo en el chat para que nosotros la podamos compartir. Y Había una que... Fabiana. De Morelos Fabiana, buenas noches. Alejandro, teniendo en cuenta que en Córdoba comenzó esta semana la vacunación antigripal para personal de salud, ¿es preferible comprar la vacuna de alta dosis según la edad? Gracias, doctora Morelo. Bueno, gracias Fabiana por la pregunta, me parece la más oportuna. Es decir, es claro, por la evidencia bastante claro que las personas mayores de 65 años tienen que recibir una vacuna amplificada. Y digamos, la de alta dosis tiene mucho beneficio y muy buena
literatura a favor. Ahora bien, pensando en el personal de salud en general, y te diría en cualquier otra población en general, la mejor vacuna es la que la gente va a recibir, ¿eh? Entonces hay que estar atentos a los problemas de acceso. Eso el otro día lo que lo escuché a Gustavo Lopardi me parece una cosa muy, muy buena. Es decir, lo importante es que la gente tenga el camino abierto para llegar a la vacuna. Afortunadamente esta vacuna, por lo menos la de alta dosis, está disponible con 100% de cobertura en varios financiadores, por lo menos acá en Buenos Aires, y en AMBA está disponible, creo que también en varias de las provincias grandes del interior. Tengo que reconocer que no es el mejor acceso del planeta el que tenemos para las vacunas amplificadas, y eso yo creo que a medida que, como cualquier otra cosa que se va incorporando, va a ir ganando espacio cada vez más, pero la evidencia va a favor para los mayores de 65 en las vacunas amplificadas. Gracias, Alejandro. Bueno, acá tenemos a Nicolás Douglas Nazareno, que pregunta si hay trabajos de efectividad vacunal relativa entre antigripales adyuvantadas y de dosis altas. Bien, otra pregunta buena. Hay un metanálisis de comparaciones cruzadas, que yo lo mostré recién, un trabajo de vida real y un trabajo de otro metanálisis distinto también, que está más orientado a los trabajos de eficacia. En general, la eficacia vacunal, por lo menos, hay dos trabajos que le dan una eficacia vacunal superior a la de alta dosis contra la adyuvantada, y hay otros dos trabajos que encuentran una efectividad similar. Con lo cual yo diría, cualquiera de las dos opciones, digamos, por lo menos tenemos bastante peso en la historia de la evidencia en estos 20 años, de que la de alta dosis es una opción muy buena, que además tiene muchos resultados en muchos desenlaces clínicamente relevantes, y que un punto que yo noto que se logra esto con mínimos efectos adversos, con lo cual digamos que creo que como dije previamente, hay que elegir aquella opción que esté más fácilmente accesible para la persona y que estemos seguros que la va a poder recibir. Pero seguro que si es mayor de 65 años, una vacuna mejorada tiene que recibir. Bien, y un poco relacionado con esto que planteas de la disponibilidad de las vacunas, surge cuál es la accesibilidad de las vacunas en Argentina y cómo se les ocurre a ustedes como panel de expertos mejorar la tasa de vacunación en nuestro país. Para eso, para discutir. Bueno, el trabajo que Laura mostró es alarmante, que hay una cantidad de personas que tienen miedo de hacer una conversación con sus pacientes respecto al tema de la vacunación, ¿no? O sea, creo que, aparte de los problemas de acceso que ya son estructurales, Argentina no está tan mal en ese sentido, porque es un país que compra mucha vacuna y tiene un montón de centros de vacunación, y la vacunación está acoplada a otras acciones médicas, que eso está buenísimo, y espero que eso se siga manteniendo a lo largo del tiempo. Dicho esto, yo creo que el siguiente punto es los médicos individualmente, ¿eh? Hay una diapositiva que no la mostramos porque la vivimos mostrando, que muestra que cuando una persona viene al médico sin la intención de vacunarse y el médico le propone vacunarse, esa persona se va a vacunar seguro. Si la persona llega al consultorio y tiene la intención de vacunarse, pero el médico tiene cara de nada, y no, ni refuerza, ni niega, ni pone un palo, esa persona no se va a vacunar. O sea que es crítico que los médicos tengamos educación vacunal. Esa palabra, eso ya existe en la literatura, lo que se llama alfabetismo médico o alfabetismo en salud, en donde los médicos conozcamos bien los beneficios de las vacunas, los efectos adversos, y que nos anticipemos que sepamos disparar la conversación, ¿no? Lo mismo que para mí, perdón, porque vengo al mundo del tabaco, pero una conversación que me recuerda mucho a la de la persona que fuma, cuando uno elicita una conversación sobre los beneficios y los riesgos de seguir fumando y los beneficios de dejar. Algo parecido pasa con la vacunación. Yo también creo que nosotros como profesionales deberíamos ir a buscar al paciente y no esperar que el paciente venga para vacunar. Y entonces hacer quizás puntos de vacunaciones móviles donde el paciente pueda, digamos, fácilmente acceder, digamos, a cuadras de su casa, cuando va al supermercado, en esos lugares en donde los pacientes mayores de 65 años ni siquiera necesitan tener una receta especial, ¿no? Así que creo que en ese sentido podría ser útil, porque mucha gente tiene que ir al médico, esperar la receta y demás. Si uno tuviese acceso fácil, cerca de su casa, su lugar de trabajo, su lugar de compras y demás a las vacunas, es una forma de facilitar el acceso.
Está perfecto lo que decís, Oscar, porque también en la consulta médica lamentablemente cada vez es más chiquito el espacio que tenemos con el paciente que ya viene con una patología en particular, también acordarse de la vacunación. Nosotros estamos sesgados porque por ahí hacemos mucha vacunación, pero el que no hace, es difícil que dentro de su checklist esté la vacunación. ¿Por qué? Porque tenés 15 minutos nada más. Entonces, está bueno esto de las campañas de vacunación que como la MR, que haya puntos en particular y que que nosotros vayamos a buscar al paciente fuera de lo que es el ámbito del consultorio, amén de eso, porque realmente a veces los tiempos son tan cortos y hay tantas cosas para ver que como que la vacunación queda en último lugar. Y si me acuerdo de decirlo, o si por ahí sale el tema, o si sobra tiempo. A veces es difícil con los tiempos y creo que también está dentro de las estrategias para tratar de mejorarlo. Pero el neumonólogo tiene esa costumbre de una de las primeras preguntas que hace es la vacuna. Esto es así. Es decir, en estas encuestas que hemos hecho, nos hemos encontrado en consultorio de pacientes con HIV que había pacientes no vacunados. Y nos hemos encontrado durante una época, por eso nos llamó la atención después que eso haya mejorado, de algunas especialidades en las cuales, en obstetricia, en la primera época, las pacientes no eran vacunadas. Y es una cosa bastante conocida. Nosotros, como tenemos la costumbre de poner en la primera página la vacuna, de manera que eso es lo que habría que transmitir también a todo el mundo, al lado del nombre, apellido, de dirección, qué vacunas tiene dadas. Esto pues, no sé si es fácil transmitirlo, pero nosotros tenemos esa costumbre y se ha visto en las encuestas que hicimos nosotros que no hacemos lo que nos pasa a uno mismo, sino lo que pasa en estos pacientes, ¿no? Según la patología que tenía, la patología respiratoria es la que tiene más vacunas encima y no son los únicos que tienen que recibirlas, ¿no? Acá hay una pregunta también del público sobre si se pueden colocar dos vacunas al mismo día. Me parece muy relevante para lo que estamos nosotros Bueno, esa me encarando. parece genial la pregunta. De hecho, le voy a contar que es una pregunta que me encanta porque la gente, los pacientes nuestros tienen que recibir vacunación contra el neumococo, vacunación contra el COVID, vacunación contra el sincicial respiratorio, vacunación contra la bordetela, vacunación contra el herpes zóster, y si tenemos mala suerte tienen que recibir hepatitis de adulto también. Entonces, yo creo que, bueno, de las vacunas que acabo de mencionar, hay estudios de seguridad para la administración con sincicial respiratorio, con neumococo y con COVID, junto con la antigripal. Así que se pueden dar todas juntas. Yo a la gente, perdón, el argumento que les doy, a lo mejor se puede usar, yo le digo, mire, váyase todas las vacunas juntas, porque si va a levantar fiebre, prefiero que levante fiebre una sola vez y no cinco. Y desde el punto de vista biológico, se ha mostrado que la inmunoreactividad de las vacunas no se ve interferida por la presencia de la administración simultánea. Perfecto, buenísimo. Yo me quedo con el mensaje. Bueno, acá tienen este, la encuesta, ahí apuntan el celular y la pueden ir llenando. Y la verdad que el mensaje es que el neumonólogo es el vacunólogo del adulto. Eso es lo que estamos impulsando desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y, y, bueno, la verdad que todo lo que hemos aportado en estas charlas creo que nos ayudan. ¿Alguna última cosa sobre cómo mejorar la cobertura, la cobertura de vacunas en nuestro medio? ¿Alguna otra estrategia que se nos ocurra? Creo que también nosotros deberíamos llamar la atención de esto, de que las vacunas oficiales, digamos, lo que está en el programa de vacunas en niños es excelente, pero el de adultos debe ser corregido necesariamente porque tiene algunas falencias extrañas, ¿no? Da por sentado, cosa que creo que no ocurra, porque casi todas las vacunas que están en el calendario son gratuitas. Sin embargo, estoy seguro que la vacuna de 20 valente para el neumococo seguramente no es gratuita porque ni siquiera en muchos sistemas de salud la reconocen. De manera, me parece que esto hay que revisarlo. No sé si la AMR debe mandar una carta, algo de posición al ministerio, si es que, pero por lo menos digamos, tenemos que manifestarlo porque es llamativo la pobreza que tiene el calendario de los adultos. Sí, eso tuvo un efecto colateral no bueno, que es que
la guía rápida de POC, que es el resumen de la guía de práctica clínica del Ministerio, yo propuse que se agregara el sincicial respiratorio en las vacunaciones de la POC y me echaron flit porque no estaba en el calendario oficial. Ese es el efecto colateral de que el calendario oficial de obligatorio sea más pobre que lo que la ANMAT ha aprobado para las vacunas. Seguro. Sí, yo creo que en eso el impulso de la asociación de sacar un carnet de vacunación del adulto para poder repartirlo entre los colegas y utilizarlo nosotros en el consultorio, creo que puede ser un aporte grande y bueno, en eso estamos trabajando muy contentos. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que estamos cumplidos, ¿no? Sí. María Inés. Sí, bueno, yo agradecer las disertaciones excelentes del doctor Luna, Rizzo, Videla y Pulido, la verdad, y ustedes como coordinadores, vos Alejandro y Laura Clivio, la verdad que esto, como decían, es un impulso para hacer, y también, por supuesto, la industria que nos está apoyando la posibilidad de difundir esto. La realidad es que creo que el hacer todo este ruido con la campaña, el tomar la posta, los neumonólogos, como decía el doctor Luna, que siempre vacunamos, pero que siempre no tomábamos la posta de vacunar. Creo que esto va a ser importante y el establecer documentos con nuestra posición también hará que desde que nos tomen con un poquito más de seriedad. Así que de mi parte, agradecerles y bueno, y nada más. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a Perfecto. todos. Buenas noches. Gracias. Chao, nos vemos. Muchas gracias Perfecto, a que estén muy todos. bien. Gracias. Chao. Gusto. Chao, Chao. gracias.